darles toda mi atención. Es un informe para ustedes, ¿verdad? Muy bien. Yo les preguntaba si hay personas pendientes de examen, alguien que no se haya sometido el día jueves a la prueba. Todos los que estamos presentes nos examinamos. Así es, licenciada. Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Si hubiera alguien que no estuviera examinado como es dentro del quinto día hábil, tendría que ser el día viernes, el extemporáneo. Por si alguien sabe de alguien, ¿verdad? Que me hable en clase. Bien, vamos a apagar la cámara y vamos a iniciar nuestra clase. En clase pasada habíamos iniciado el punto número 9, que se refiere al documento. Y avanzamos bastante dentro de ese punto. Lo voy a presentar un momentito. ¿Me escuchan ahorita? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Muy bien. Entonces, la definición es de documento que este instrumento de escritura escrito con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa, o al menos que se aduce con tal propósito. Y decíamos que cualquier documento o cosa que sirva para ilustrar es documento y que se puede encontrar en diferentes superficies. Puede ser una estela, o sea, en piedra, puede ser un libro, puede ser una película, una carta, una fotografía, un plano o un contrato escrito, que es lo que a nosotros nos interesa. Que se divide en documento público y el documento privado. El documento público es el que tiene ciertas formalidades. El documento privado no tiene ninguna formalidad. Y que se divide el documento público por los documentos que emite un funcionario o empleado en el ejercicio de su cargo y los que autoriza el notario. Y los documentos privados, a su vez, se dividen en documento privado con firma legalizada, documento privado sin firma legalizada y documentos privados
reconocidos ante juez. Los documentos públicos tienen alguna formalidad, porque ellos no los redactan a capricho, sino tiene que ser con alguna formalidad. ¿Qué documentos públicos conocemos nosotros y que hemos visto? Algunos ejemplos. Algunos ejemplos de documentos públicos, jóvenes. Las escrituras públicas, licenciada. Pero Una esos son compraventa, los que, licenciada. esos son los instrumentos públicos. Perdón, compraventa. Estamos en documentos públicos que son los que emite un funcionario o empleado en el ejercicio de su cargo. Entonces yo les pregunto ejemplos de documentos públicos que emita un funcionario o empleado en el ejercicio de su cargo. Licenciada, buenas tardes. ¿Podría ser un mandato por parte del cónsul en el extranjero? Un mandato por parte del cónsul. ¿Usted ha visto algún mandato por parte de él? No, licenciada. Sí, tiene que ser algún documento que nosotros sí tengamos como la experiencia, ¿verdad?, de haberlo visto. Porque no sé si el cónsul pueda extender algún mandato. Me da un poco de duda. Muy bien. ¿Licenciada podría hacer algunas apostillas, por ejemplo? La apostilla. Sí, ese sí puede ser un documento público porque ese lo extiende un funcionario en ejercicio de su cargo. Sí, ese es un buen ejemplo. ¿Alguien estaba también comentando otro? ¿El testamento, licenciada? Pero el testamento, ¿quién lo emite? Sería un abogado, ¿no? Un notario. Un notario. Entonces, esos son ya los que autoriza el notario, ¿verdad? Ya serían los del numeral 2. Licenciada, buenas tardes. ¿Puede ser Tommy. el embajador de Guatemala en otro país, por ejemplo, que esté representando a Guatemala y emita algún documento a nombre del país? Ejercicio de su cargo. Sí, puede ser, pero ahorita de los documentos que ustedes han visto aquí en Guatemala, ¿qué documentos? Licenciada, perdone, ¿podría ser las certificaciones que emite el RENAC? Por ejemplo, Sí, de esta puede nacimiento, ser. una de matrimonio, de defunción. Ajá, muy bien. Esos son ejemplos de documentos que emite un funcionario o empleado, ¿verdad? Licenciada, El una ejercicio pregunta. de su cargo. ¿Qué manda, José? ¿Una acta de un expediente judicial? No. Un acta de un expediente judicial. ¿Como acta de qué? La resolución aceptada. Como alguna resolución de alimentos o algo así. No. ¿Será que los alimentos los resuelven con resolución? Bueno, sí son resoluciones, pero ¿cómo se llaman? Cuando hay algún proceso sobre alimentos, ¿cómo lo resuelve? Sí son resoluciones, pero ¿cómo se llaman estas resoluciones? Sentencia, creo que no. Sentencias, ¿verdad? Son instrumentos o documentos públicos que extiende el funcionario o empleado en el ejercicio de su cargo. Sí, eso es un buen ejemplo. ¿Cuál, Sonia? Notificaciones se escribe Adela. Sí, una notificación también es un buen ejemplo de un documento que emite un empleado en el ejercicio de su cargo. Un notificador, ¿verdad? Ese es un documento público.
¿Algún otro? Licenciada, podría ser también cuando uno inscribe algún nombramiento en el registro mercantil, la razón que emiten cuando ya está inscrito. La razón podría ser un documento público, sí, porque lo emite un empleado en ejercicio de su cargo, ¿verdad? La razón propiamente, sí. Porque esos tienen una firma del empleado y tienen sello, ¿verdad? De la persona que hizo la anotación. ¿Un contrato laboral, licenciada? Un contrato laboral. Pero un contrato laboral, ¿de dónde? Me imagino que de trabajo, de una empresa, pues. De una empresa. Ujú. Solo que eso sería ya un documento privado, ¿verdad? Porque esa es una Sí, sí. empresa, ya es una empresa privada. Podría ser un documento privado. Aquí escribe Adela, embargos salariales. Los embargos, en cuanto a embargos, ¿qué es lo que ellos emiten para hacer esos embargos? Perdón, Lisa. Un título ejecutivo. No puede judicial, no. Vamos a ver. José nos dijo un título ejecutivo, pero eso no es para... ¿Será para embargos salariales? Puede ser, ¿verdad? Si la garantía que tenemos es solamente una garantía laboral. Pero el título ejecutivo, ¿qué es lo que nos dan? ¿Qué documento es el que nos dan? ¿Serán oficios? ¿Serán resoluciones? ¿Qué nos dan? Resoluciones. ¿Serán resoluciones, Rudy? Cuando mandan a hacer los embargos, ¿qué nos dan? Una resolución judicial. Lista. Oficios, escribe Johan. Licenciada, ¿Qué manda, Cindy? yo tengo por acá, creería yo que es, dice acá se decretó el embargo precautorio Ajá, salarial. ajá. ¿Y qué es lo que le dan para que usted lo pueda llevar a la empresa o a la entidad para que ya tenga efectos el embargo? Fíjate que yo justo tengo por acá, y para serle muy honesta, no sabría qué es, porque dice juicio ejecutivo número tal, secretaría. Tiene la fecha y está dirigido en este caso a la empresa. Y dice, Ajá. me dirijo a usted con el objeto de hacer de su conocimiento que dentro del juicio anteriormente identificado, promovido por tal empresa, dice a través de su representante en contra de la persona, ¿verdad? Ajá. Se decretó el embargo precautorio sobre el porcentaje legal de salario que devenga el demandado en esa entidad, para lo cual se nombra como depositario de lo embargado. Sírvase de descontar y pues aquí están los detalles y todo, ¿verdad? Los porcentajes. Y luego solo dice que dicho descuento se debe cumplir hasta completar el monto establecido. Luego aquí hay una, pero creo que esto lo presenta ya la empresa, es una liquidación laboral, pero no me dice más. Y está firmado por, dice, en este caso, abogada Claudia Joaquín Orgán, jueza de paz del municipio de Tilapa, Santa Rosa. Ella es la juez, la secretaria. Ella es, ahorita le digo, jueza de paz del Jueza de municipio paz, de ¿verdad? Sí. Tilapa. Ahora, al inicio
Tiene fecha y tiene destinatario, ¿verdad? Correcto. Sí, pues. Se lo describo. Dice aquí el sello del organismo judicial. Luego, juicio ejecutivo número tal, Ajá. secretaría. La fecha, ¿verdad? Que es Quilapa, el 27 de mayo, en este caso de 2021. Y dice señor cajero pagador, el nombre de la empresa presente. Sí, pues. Esos Y no son... me dice qué es. No es verdad, sí, realmente no les ponen indicación. A veces sí se las ponen, pero no siempre. Eso es un oficio, Cindy, porque tiene fecha, va dirigido a la empresa, a la entidad, para que ellos Gracias. empiecen a hacer el embargo hasta cubrir la cantidad, la totalidad que el tribunal solicita, ¿verdad? A veces lo dejan hasta nueva orden, ¿verdad? Hasta que ellos manden el levantamiento de ese embargo, ¿verdad? Entonces sí es como consecuencia de una resolución, ¿verdad? Pero lo que nos dan ahí es un oficio. Y sí es un documento público, porque está firmado y sellado por el organismo judicial, ¿verdad? En este caso, la juez de paz. Ese es un documento público, sin de muy buen ejemplo. ¿Algún otro ejemplo, jóvenes? Orden de allanamiento, Ligda. Una orden de allanamiento. ¿Usted tiene una ahí? No, no, Ligda, no la tengo en la mano. Ah, muy bien. Pero me imagino que también la orden se la han de dar a través de un oficio. ¿Usted ha leído alguna? No, pero sí he escuchado, pues, el MP lo solicita. Sí, pues. Sí, si es un documento emitido por una entidad pública y está firmado por funcionario o empleado en el ejercicio de ese cargo, sí es documento público, ¿verdad? Y para diferenciar toda esa clase de documentos públicos que emiten las autoridades, es que diferenciamos de los que autoriza el notario. Estos documentos que ustedes me han mencionado, pues tienen una formalidad, una forma, ¿verdad? Ellos saben cómo los emiten y siempre los van a emitir de esa forma. No los hacen a capricho, ¿verdad? Sino tienen ya una formalidad como consecuencia de cierto requisito, de cierto lineamiento, de cierto proceso, ¿verdad? Tienen una forma. Hay tantos documentos públicos, ¿verdad? Por ejemplo, en el organismo ejecutivo, ¿verdad? Hay acuerdos de nombramientos, acuerdos de instituciones, hay actas administrativas de toma de posesión, de cese del cargo, dependiendo de lo que necesitemos, ¿verdad? Pero todo eso son documentos públicos porque están firmados por un funcionario o empleado y en el ejercicio de ese cargo. Entonces comentábamos que los documentos que autoriza el notario, para diferenciarlos les vamos a denominar instrumento público. Y como ya sabemos, los instrumentos públicos tienen su propia formalidad. Si el notario redacta una escritura matriz o una acta de legalización de firma o un acta notarial o un acta de protocolización, etcétera, hemos visto en nuestro código de notariado que tiene su propia formalidad. El notario no los va a redactar como él quiera. Él tiene que cumplir la formalidad que establece el código de notariado. Ahora el documento privado no tiene formalidad, es documento privado. La persona lo puede redactar como le guste, ¿verdad? Como quiera hacerlo. No existe una formalidad. Pero si es un documento privado con firma legalizada,
La formalidad que tiene que tomar en cuenta el notario es la de la firma legalizada, porque este sí es un documento que el notario autoriza, la legalización de firma. Pero el documento privado en sí no tiene formalidad. Lo que sí tiene formalidad es el acta de legalización de firma. También existen documentos privados sin firma legalizada. Este es cualquier documento que la persona quiera emitir, pero que no necesita firma legalizada. Y los documentos privados reconocidos ante juez también siguen siendo documentos privados, pero que en un momento dado nos pueden servir para demostrar algo, para que sirva de prueba en algún juicio, entonces la persona lo puede presentar, pero el juez tiene que verlo, tiene que conocerlo, tiene que reconocerlo ante juez para que tenga efectividad. Instrumento público. El término instrumento proviene del latín instruere, que significa enseñar y se refiere a todo aquello que pueda servir para dejar una constancia o para fijar un conocimiento. El doctor Neri Muñoz nos dejó esta definición. Es el documento autorizado por notario a requerimiento de parte, en el que se hacen constar declaraciones que tienen validez entre los participantes y ante terceros, el cual, por la intervención del notario, se tienen como ciertos y sirven de prueba en juicio y fuera de él. Siempre nosotros vamos a actuar a requerimiento de parte. Los notarios no podemos actuar de oficio. Y lo que nosotros autoricemos, pues tiene plena validez. Tienen garantía. Y pueden servir de prueba en juicio y fuera de él. Los podemos utilizar. Siempre y cuando esos instrumentos públicos estén hechos bien, ¿verdad? Nosotros los notarios y las notarias, los documentos los vamos a hacer por escrito, nunca va a ser en forma verbal. Estos son los caracteres del instrumento público. Siempre van a ser por escrito. Los vamos a redactar cuando alguien nos lo solicita. Son requeridos a instancia de parte. ¿Y qué hacemos constar ahí? Podemos hacer constar declaraciones de validez entre las partes o los requirentes. Hacemos constar también hechos que presencia o circunstancias que le consten al notario. También podemos dar fe de la autenticidad de una firma o de una copia. Y todos esos instrumentos públicos deben ser autorizados por un notario hábil. Si el notario no es hábil, entonces esos documentos pueden impugnarse por nulidad. Y también tenemos que cubrir el impuesto. Todos los instrumentos que el notario redacta, todos los instrumentos que autoriza, cubren un impuesto. El decreto 37-92 del Congreso de la República es la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Y tiene un reglamento que es el acuerdo gubernativo número 4-2013. La ley del impuesto del timbre, de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos nos va a ayudar para determinar qué instrumentos públicos cubren timbre notarial. No sé si tengan ahí su ley del timbre fiscal para que podamos sacarla. El artículo número 1 establece del impuesto documentario. Se establece un impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos sobre los documentos que contienen los actos y contratos que
se expresan en esta ley. El artículo 2 establece de los documentos afectos. Están afectos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. Aquí tenemos que escoger los instrumentos que autoriza el notario, porque esa es nuestra obligación. Cubrir el impuesto cuando el notario es quien los ha autorizado. En el numeral 1 se refiere a los contratos civiles y mercantiles. El numeral 2 se refiere a los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir efectos en el país al tiempo de ser protocolizados. El numeral 3 se refiere a los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación de pago con bienes o sumas de dinero. Luego el numeral 9 establece la segunda y subsiguiente ventas o permuta de bienes inmuebles. Si ese instrumento público de compra-venta de bien inmueble es una segunda venta o una subsiguiente venta, establece este artículo 2, numeral 9, que vamos a cubrir timbre fiscal. El artículo 3 establece el sujeto pasivo del impuesto y derecho generador. Es sujeto pasivo del impuesto quien o quienes emitan, suscriban u otorguen documentos que contengan actos o contratos objeto del impuesto. Y es hecho generador del impuesto tal emisión, suscripción u otorgamiento. El artículo 4 nos da la tarifa. La tarifa del impuesto es del 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos y contratos afectos. El valor que tengamos en nuestra escritura pública es el valor que tenemos que tomar en cuenta. Y si fuera una segunda y subsiguiente venta, entonces el valor que aparece en la escritura vamos a multiplicarlo por 3% para obtener el pago del impuesto que tenemos que cubrir. El valor es el que consta en el documento, el cual no podrá ser inferior al que conste en los registros públicos, matrículas, catastros o en los listados oficiales. Luego tenemos el artículo 5 que se refiere a tarifas específicas. Ya nos da una tarifa por cada acto o contrato. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. El numeral 3 se refiere por cada razón puesta en los registros públicos al pie de los documentos que se presentan a su registro 50 centavos. Cuando nosotros llevamos a registrar nuestros testimonios, tenemos que adherir un timbre fiscal de 50 centavos para cubrir este impuesto, para efecto del registro. El numeral 5 se refiere a títulos, credenciales o documentos acreditativos del nombramiento o cargos o comprobantes de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza, extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma, si en quetzales. Si lo que estamos autorizando es un acta notarial donde hacemos constar el nombramiento de un representante legal, entonces tenemos que cubrir 100 quetzales en timbre fiscal. Si lo que estamos extendiendo es un índice o testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales, por cada hoja de papel 50 centavos. Esto lo establece el numeral 6. Si estamos extendiendo uno de esos instrumentos, tenemos que cubrir
50 centavos de timbre fiscal por hoja. Si consta de 5 hojas, tenemos que adherir en cada hoja un timbre fiscal de 50 centavos. El numeral 7 establece acta de legalización notarial de firmas o copias de documentos, 5 quetzales. Si es un acta de legalización de firma, tenemos que adherirle un timbre fiscal de 5 quetzales. O si es un acta de legalización de copia de documentos, también tenemos que adherirle un timbre fiscal de 5 quetzales. Si lo que estamos autorizando son poderes, si son generales, la primera hoja del testimonio, 10 quetzales. Si son especiales, la primera hoja del testimonio, 2 quetzales. Este es el numeral 8. El numeral 9 se refiere a cubiertas de testamentos cerrados. Vamos a cubrir 200 quetzales. El numeral 16 establece promesas de compra-venta de inmueble, 50 quetzales. Si lo que estamos autorizando es una promesa de compra-venta, tenemos que cubrir 50 quetzales de impuesto. El numeral 17 establece testimonio de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles en la primera hoja, 250 quetzales. Entonces acá se establece, ¿verdad? Es una tarifa específica de cuánto tenemos que cubrir si estamos autorizando uno de esos instrumentos que yo les acabo de leer. El artículo 11 tiene exenciones. Están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos en los siguientes casos. Todos los contratos y documentos que contengan actos grabados con el impuesto al valor agregado, independientemente de quien lo realice, y tenga o no calidad de contribuyente de dicho impuesto. Si estamos cubriendo timbre fiscal, no cubrimos impuesto al valor agregado. Solo podemos cubrir uno de los dos. El numeral 2 se refiere a las actas de sobrevivencia, que están exentas. Como es un acta notarial y son 50 centavos los que tenemos que cubrir, en este caso no los cubrimos. Los recibos o comprobantes de pagos por sueldos, viáticos, gastos de representación, aguinaldos, prestaciones laborales o cualquier otra retribución por servicios personales prestados en relación de dependencia, que devenguen funcionarios, empleados y demás servidores públicos y privados en servicio activo. Los recibos por prestaciones que perciba el personal en sustitución de retiro o sus beneficiarios, los comprobantes de pensiones alimenticias fijados por los tribunales correspondientes, las prestaciones y jubilaciones y las actas o documentos para demostrar la sobrevivencia de personal en retiro o sus beneficiarios, las aportaciones patronales y laborales para la creación de fondos de pensiones aseguradas o no aseguradas. Entonces está exenta el acta notarial de sobrevivencia. En este caso únicamente vamos a cubrir el timbre notarial, que son 10 quetzales. 10 quetzales. Y el timbre fiscal de 50 centavos no lo cubrimos por esa exoneración. El numeral 16 y el numeral 17 se refiere a los créditos y préstamos otorgados por los bancos, financieras y demás entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos para cualquier destino y los documentos acreditativos de los mismos. También están exentos de pago de impuesto.
Los créditos, préstamos y financiamientos otorgados entre particulares, sean personas individuales o jurídicas, y los documentos acreditativos de los mismos también están exentos. El numeral 19, la constitución, transformación, modificación y disolución de sociedades mercantiles y los documentos de capital social, con excepción de los preceptados en el artículo 5, numeral 17 de esta ley. El numeral... Ahí terminan nuestras exenciones. Luego el título tercero se refiere a la determinación, liquidación y pago del impuesto. El numeral 3, el artículo 13 se refiere a la determinación del impuesto en los actos y contratos. El 14 de los actos y contratos en moneda extranjera. El artículo 15, liquidación del impuesto a solicitud de parte. El 16, momento de pago del impuesto. Y nos establece ahí cómo tenemos que cubrirlo. El numeral 17, la forma de pago. Y el numeral 18, pago de impuesto. Cuando esta ley, su reglamento u otra ley tributaria no especifiquen una modalidad especial para el pago del impuesto, este podrá cubrirse en la forma siguiente. Literal A, en efectivo. Literal B, mediante cheque certificado de caja o de gerencia. Los notarios en los documentos o contratos que se fraccionen con su intervención podrán cubrir el impuesto de timbres fiscales en efectivo en los bancos del sistema o instituciones autorizadas para el efecto, estampando con máquinas autorizadas el valor del mismo, o comprando las especies y adhiriéndolas en la forma usual. Y el numeral 19 se refiere al pago del impuesto en testimonio de escrituras públicas. ¿Cómo es que lo vamos a cubrir? Entonces, todos esos artículos tenemos que leerlos. Del artículo 1 al artículo 19, eso en cuanto a la ley. También el artículo 27 que se refiere a los notarios, el 28 que se refiere a la comisión que le dan a los notarios. El 33 que lo hemos leído otras veces. El 45, el 46 de la ley. Y en cuanto al reglamento, tenemos que leer el artículo 5, el artículo 6, el 7, el artículo 8, el artículo 12, el artículo 18 del reglamento. Licenciada, pero ¿me podría repetir los artículos del reglamento? Sí, con mucho gusto. Artículos 5, 6, 7 y 8. El artículo 12. El artículo 15, el 16. El artículo 18. Esos son los artículos del reglamento. Gracias, licenciada. De nada, jovencita. Creo que alguien había levantado la mano. Omar, creo que me quería preguntar algo. Omar, ¿qué dice Omar? Sí, licenciada.
Sí, licenciada, perdí la lectura en el en el artículo, si no estoy mal, el artículo 5 empezó a leer los numerales y pues nomás creo que culminó leyendo hasta el 9, hasta el numeral 9 del artículo 5. Ahí perdió el hilo de la lectura, licenciada, Muy perdón. bien, de acuerdo, no tenga pena. El 9 se refiere a cubiertas de testamentos cerrados. Luego el 16, promesas de compra-venta de inmuebles. El 17, testimonio de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles. Ahí tenemos que leer todos los artículos hasta el artículo 19 de la ley, desde el artículo 1 al 19 de la ley. Gracias, licenciada, gracias. Muy muy bien, amable. Osman, de acuerdo. Entonces es importante que conozcamos nuestra ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo, porque nos establece qué documentos que autoriza el notario deben cubrir timbre fiscal. Y eso es necesario para efecto de emitir nuestros testimonios, para efecto del registro y también los testimonios para el Archivo General de Protocolos. Muy bien. La siguiente ley es la ley del impuesto al valor agregado. Es el decreto 27-92 del Congreso de la República. Y el reglamento es el acuerdo gubernativo número 5-2013. La ley del impuesto al valor agregado también nos establece que instrumentos públicos que autoriza el notario cubren impuesto al valor agregado. El artículo 1 se refiere a la materia del impuesto. Se establece un impuesto al valor agregado sobre los actos y contratos gravados por las normas de la presente ley, cuya administración, control, recaudación y fiscalización corresponde a la Dirección General de Rentas Internas. El artículo 3 se refiere al hecho generador. El impuesto es generado por. El numeral 1 se refiere a la venta o permuta de bienes inmuebles o de derechos reales constituidos sobre ellos. El numeral 2, la prestación de servicios en el territorio nacional. El numeral 4, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. El numeral 5, las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago, salvo las que se efectúen con ocasión de la partición de la masa hereditaria o la finalización del proindiviso. El numeral 7 se refiere a la destrucción, pérdida o cualquier hecho
que implique faltante de inventario, salvo cuando se trate de bienes perecederos, casos fortuitos de fuerza mayor o delitos contra el patrimonio. Cuando se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor, debe hacerse constar lo ocurrido en acta notarial. Si se trata de casos de delitos contra el patrimonio, se deberá comprobar mediante certificación de la denuncia presentada ante las autoridades policiales y que hayan sido ratificadas en el juzgado correspondiente. En cualquier caso, deberán registrarse estos hechos en la contabilidad fidedigna en forma cronológica. El numeral 8 se refiere a la primera venta o permuta de bienes inmuebles. Si es la primera venta o la primera permuta, va a cubrir impuesto al valor agregado. El numeral 9 se refiere a la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles. El numeral 10 se refiere a la aportación de bienes inmuebles a sociedades, al tenor de lo establecido en el numeral 3, literal D, del artículo 7 de esta ley. El artículo 4 se refiere a la fecha del pago del impuesto. El numeral 7 se refiere a las exenciones generales. Están exentos del impuesto establecido en esta ley y empiezan a ir los numerales, ¿verdad? El 3 se refiere a la transferencia de dominio de bienes muebles e inmuebles en los casos siguientes: fusiones de sociedades, herencia, legados y donaciones por causa de muerte, la aportación de bienes muebles a sociedades, la aportación de inmuebles a sociedades. No estará exenta la aportación de inmuebles a sociedades cuando el inmueble a aportar sea todo o parte de un inmueble previamente aportado a una sociedad que se dedique al desarrollo inmobiliario. El numeral 8 se refiere a la constitución de fideicomisos y la devolución de los bienes fideicometidos al fideicomitente. Los actos grabados conforme a esta ley que efectúe el fiduciario quedan afectos al pago de este impuesto. El numeral 12 es muy importante y establece lo siguiente: la venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales, y la de lotes urbanizados que incluyan los servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados, cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales. Además, el adquirente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles. Todo lo anterior deberá hacerse constar en la escritura pública. A excepción de las viviendas indicadas en el párrafo anterior, la segunda y subsiguiente transferencia de dominio de viviendas por cualquier título tributarán conforme a la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sello oficial para protocolos. El artículo 10 se refiere a la tarifa única del impuesto. Entonces acá tenemos que leer hasta el artículo 10. El artículo 56
El artículo 57 también. Estos son artículos de la ley. Muy bien, vamos a ver, creo que hay una duda por aquí, ¿verdad? Amílcar López pregunta, ¿me puede explicar cómo funciona esto del crédito fiscal y débito fiscal? A ver, ¿en qué artículo leyó eso, Amílcar? Amílcar, vamos a escuchar a Amílcar. ¿Qué dice Licenciada, buenas Amílcar? noches. Buenas noches, Amílcar. En el artículo 14 y el artículo 15 de la ley del 14 lío. y 15, muy bien. El artículo 14 se refiere al débito fiscal. El débito fiscal es la suma del impuesto cargado por el contribuyente en las operaciones afectas realizadas en el periodo impositivo respectivo. Para efectos tributarios, la base del cálculo del débito fiscal es el precio de venta del bien o prestación de servicio, ya incluidos de descuentos concedidos. En el caso que un contribuyente en un plazo de 3 meses reporte en su facturación precios de ventas promedios menores al costo de adquisición o producción de bienes, la Administración Tributaria podrá determinar la base del cálculo del débito fiscal, tomando en consideración el precio de venta del mismo producto en otras operaciones del mismo contribuyente u otros contribuyentes dentro del mismo plazo, salvo que el contribuyente justifique y demuestre las razones por las cuales se produjo esa situación y presente información bancaria y financiera que acredite sus ingresos reales. En los servicios de espectáculos públicos, teatro y similares, los contribuyentes deberán emitir la factura correspondiente y el precio del espectáculo consignado en la misma no debe ser inferior al costo del espectáculo para el público de acuerdo al precio de cada localidad del evento. Entonces, yo entiendo acá en el débito fiscal que es la suma del impuesto cargado por el contribuyente en las operaciones afectadas realizadas en el periodo impositivo. O sea, todo lo que uno va comprando genera un impuesto y eso se va sumando. No tengo muy claro porque yo no soy contadora, Milka. No sé si hay algo dentro del grupo, algún contador que nos pueda apoyar con esto. Licenciada, buenas noches, compañeros. Buenas noches, don Rudy. Sí, el débito fiscal, póngase, son todas las ventas. Cuando yo vendo, ¿verdad? Alguien vende, genera factura. Y esa factura también tiene un impuesto. Póngase que las ventas sean de 10,000, ¿verdad? Entonces, de ahí hay que sacar el IVA, 12%. Y eso es el débito fiscal. Ahora, también yo compro, ¿verdad? Y todas las compras que siempre la venta va a ser mayor que la compra para un negocio normal. Y póngase que yo compré en el giro normal de la empresa 9,000. Entonces, también tengo ahí un crédito fiscal. Y el crédito fiscal va compensando con el débito. Y la diferencia es lo que pago al gobierno, a la SAT. No sé si me di a entender. Eso es para el efecto como lo que uno hace en planilla a fin de año, ¿verdad, Rudy? Que uno suma todas las facturas, digamos en el caso de las planillas.
Sí, Pero la ese es empresa es otro, diferente, ¿verdad? ese es otro, licenciada, Otra esta es forma, en ajá, relación de dependencia. de dependencia, Cuando sí. pues las personas tienen que presentar su planilla, ¿verdad? Es Ajá, otro. sí, sí. Otra Ahora lo que forma, yo digo es una de forma una normal de empresa. una empresa, de una Ajá, empresa. Así es que tiene un giro de que vende y compra su misma actividad, ¿verdad? Entonces tiene que generar un impuesto. En las ventas es el débito y en las compras es el crédito. Y la diferencia entre esos que siempre tiene que ser débito se paga al gobierno. sí, pues lo importante es que cuadre, ¿verdad? El Así débito es. y el crédito. Sí, siempre va a ser más débito porque se vende más, ¿verdad? Nunca, bueno, algunos compran más, pero generan un crédito, pero ya son como exportadores, ya es otra cosa diferente. Sí, pues, Sí, y es lo que dice en ese párrafo, ¿verdad? Que eso ya lo controla la SAT, ¿verdad? sí, Cuando hay exacto, ya cosas eso lo ve la SAT. parecidas. Ya la SAT ve, ya está tras las facturas, ¿verdad? Ya tiene control total de todas las facturas que uno emite porque ya son electrónicas Sí, y todos los que uno recibe. Entonces ahí ya están controlando bien ellos para que no haya evasión, ¿verdad? exacto. Sí, a la orden dicta. Muchas Espero que me gracias, haya Rudy, muy entendido. amable. Muy A bien, ver qué Dita. dice Amílcar. Pues es un poquito complicado, la verdad, porque sí, o sea, el débito fiscal lo genera el que vende, ¿verdad? Y el crédito fiscal lo genera el que compra, así es como lo estoy entendiendo. Entonces, pero yo me imagino que a esto lo que dijo el compañero, o sea, la resta de débito fiscal y el crédito fiscal es lo que se le entrega a la SAT, algo así le entendí al Lo que compañero. pasa es que, digamos, en una empresa como ellos llevan su contabilidad completa. Entonces ahí, por ejemplo, el contador lleva el control de todas las facturas. Bueno, ahora, como dice Rudy, ¿verdad? En la SAT ya llega toda la información. Solo las que no tienen NIT, ¿verdad? Esas pues sí se han de ser de consumidor final. Pero de ahí todas las demás llegan a la empresa toda su facturación. En cuanto a empresa, ¿verdad? Todo lo que vende y todo lo que compra. Entonces yo le entiendo a Rudy que si hay diferencia entre lo que se compra y lo que se vende en cuanto al impuesto, digamos, de los 10,000 quetzales que él nos estaba ejemplificando, ¿verdad? Si vendimos 10,000 quetzales este mes, ahí le vamos a sacar el 12%. ¿Cuánto sería el 12% de 10,000? Vamos a ver. Vamos. Creo que 1,200. ¿1,200, licenciada? 1,200, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, eso es lo que ha generado de IVA, de todas las facturas, porque se vendieron 10,000 quetzales. Ahora se compraron, nos decía, en un giro normal se compraron 9,000. Entonces, de 9,000, ¿cuánto será el IVA? 1080. 1,080. Entonces, ahí Licenciada, entiendo yo perdona. que manda. Ay, sí, disculpe, no solo para que no se quede con la duda. Fíjese que cuando se habla de ventas y de compras, el total casi siempre es así. Lo que uno tiene se divide dentro de 1.12 y eso es lo que es el IVA, porque las facturas ya incluyen IVA, entonces contablemente se divide dentro de 1.12 por punto 12 y ese sería el impuesto. Únicamente para que no se queden con la duda. 1.12 por punto 12. Cualquiera de las dos. Ese 10,000 dividido 1.12, esa es la base para el impuesto. Lo multiplicamos por 0.12, ese es el impuesto a pagar, que sería el IVA, ¿verdad? Vamos a ver. Son 10,000 quetzales lo que vendimos. Eso lo multiplicamos por 1.12. Lo dividimos dentro lo de dividimos, perdón. 1.12. Ajá, sí, 1.12. Dividido 1.12. Ajá. Nos sale 8,928.57. Eso por 0.12. Por 0.12. 0.12. Igual. Nos da 1,071.42 o Ese es el impuesto. 1,071.43.
Ese es el 1000. impuesto. Ujú. Cuando pasa de 6, lo redondeamos, De ¿verdad? 5. De 5 se De aproxima. 5. Ajá. Sí, Sí, si es entonces cuando 42.8, sería 43, 43, entonces cuando ¿verdad? uno suma la base más el IVA nos tiene que dar los 10,000. Esa es la para calcularlo, ¿verdad? Lick? Ah, muy No bien. quedarnos Sí, con la, pues. ajá. O sea que 8.928.57 más 1.071.43 no tiene que dar los 10.000. Tiene que dar los 10,000. Ah, muy Exacto. bien. Eso sería lo Ujú. de nuestras compras. Ese Ahora, sería en el el débito caso, fiscal. Igual, ventas y compras, Lick. ah, Es muy bien. igual. Y los 9.000 tendría que ser Ujú. igual. Entonces, en este Igual, caso dividido serían entre los 1.12. 9.000 por 1.12. Dividido Dividido, perdón. 1.12. Me gusta la Ajá. multiplicación. Dividido 1.12. Nos da 8.035.71 Ajá. Eso por 0.12. por 0.12. Por 0.12. Nos da 964.28. Ese es el impuesto. Ajá. Este es el impuesto. Entonces, aquí tendríamos que restarle a 1.071.43, 964. Exactamente, Lick. Y la diferencia es la que se paga. La diferencia es lo que se paga. Entonces, digamos, si tenemos 1.071.43 menos 964.28. Nos dan 107.15. Exacto. Eso es lo que vamos a pagar a la SAT, Lick. Eso es lo que tenemos que pagar de impuesto. Exacto. Ahora, porque nuestro débito fiscal fue 964.28 y nuestro crédito fiscal fue 1.071.43, Así es, ¿verdad? Ah, Linda. bueno. Sí, pues, y 107.15 es lo que tenemos que pagar a la SAT. Sería Amilcar al creo revés, que ¿verdad, ya, Lick? ¿qué manda? ¿Al revés? Sí, las ventas tienen que ser más y el crédito menos para pagarle a la SAT. Sí, pues, digamos, en el caso de los 10.000 nos salieron 1.071.43 y en el caso de los 9.000 en las compras nos salieron 964.28. Y al dividirlo y al restarlo nos salen 107.15. Eso es el impuesto que tendríamos que pagar en ese mes, digamos. Es correcto, Linda. Muchas gracias, Ruth. Amilcar, no sé si ya quedamos claros ahí. Sí, licenciada, pero ahora me surge otra duda. Me Vamos imagino a que ver. para entender bien esto de la ley del IVA, ¿no será necesario a veces tener un curso relacionado a contabilidad para entenderle mejor? Bueno, si podemos recibir, ¿ustedes reciben financiero o no? No reciben financiero. Todavía no. Todavía no, hasta el noveno semestre. Ah, bueno. De hecho, Ujú. Y el otro, pero es hasta el pura, noveno. es pura teoría, porque yo estoy recibiendo ahorita derecho financiero, pero es relacionado básicamente a teoría de la tributación, las clases de los tributos. Y ya van terminando, ¿verdad? Porque ya estamos casi en la recta final de clases. No les han trabajado ya impuestos directamente. Y no, licenciada, Porque pero me sería lo imagino, ideal, ¿verdad? ajá, de Tal financiero, vez. pero hay otro curso después de financiero que se llama derecho tributario y ahí sí creo Ah, que nos van a bueno. enseñar todo eso de los cálculos, me imagino, ¿verdad? Sí, pues. Hay que aprovecharlo bien, ¿verdad? Mire, es importante saber, porque si no sabemos, los contadores nos van a decir tal cosa o tal otra y tal vez no sabemos bien. En cambio, si conocemos, pues sabemos bien el manejo, ¿verdad? Y también para efecto de nuestra oficina para poderla controlar mejor. En el caso de nosotros, de leyes tributarias, más que todo es en cuanto al pago del impuesto únicamente. Por ejemplo, en la ley del impuesto al valor agregado se establece qué instrumentos públicos cubren IVA. Los instrumentos públicos que aparecen en la ley del impuesto al valor agregado, entonces tenemos que determinar el impuesto multiplicándolo por el valor del contrato. Por ejemplo, si la compra-venta fue de una cantidad de X,
esta cantidad la multiplicamos por 12%, pero siempre que sea una primera venta, porque así lo establece la ley del impuesto al valor agregado. Ahora, en el caso de que sea una segunda venta o subsiguientes, lo establece la ley del timbre fiscal. Entonces, si fuera segunda o subsiguientes ventas, tenemos que determinar el impuesto multiplicándolo por 3%, porque cuadraría ahí en la norma, que es una subsiguiente venta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer acá en nuestro curso de notariado, más que todo, es aplicar el impuesto, o el 3% o el 12%, o las tarifas específicas que aparecen. Por ejemplo, si es una promesa de compra-venta, ya sabemos que cubre 50 quetzales, no hay para dónde. Tenemos que cubrir 50 quetzales. Si es un mandato general, ya sabemos que cubre 10 quetzales de timbre fiscal. Si es un mandato especial, ya sabemos que cubre 2 quetzales. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es cubrir el impuesto para que no nos rechacen nuestro instrumento al momento nosotros de mandarlo a inscribir, ¿verdad? Pero todo lo que aprendamos es fabuloso, ¿verdad? Si tuviéramos tiempo, pero lo ideal sería que leyéramos toda la ley. Pero como les digo, nosotros para efectos notarial, más que todos estos artículos necesitamos. Pero sí, si ustedes pueden leerla, pues sería fabuloso, ¿verdad? Poderla leer completa. Y yo creo que la SAT imparte cursos. Tengo una hermana que es contadora y constantemente está recibiendo cursos ahí ante la SAT. Si ustedes tuvieran tiempo, sería de ingresar al portal, ¿verdad? Y ver los días en que ellos imparten esos cursos, porque todo eso deja mucha escuela, ¿verdad? Y para efectos de asesorías es muy, muy importante. Sí, porque viendo la ley hay un régimen de pequeño contribuyente, obligaciones del pequeño contribuyente, también hay facturación por cuenta del vendedor. Si uno al momento de leer esta ley sí cuesta un poquito entenderle porque uno no está relacionado con algunos temas, ¿verdad? Por eso le comentaba Así si es, no había Amilcar. que recibir algún curso extra relacionado a contabilidad para entenderle mucho mejor esta ley. Sí, pues sí sería lo ideal, ¿verdad, Milcar? Como le digo, ahí en la SAT dan cursos muy bonitos, muy interesantes, y lo mejor que actualizados, ¿verdad? Cómo aparecen ahorita las normas, cómo lo aplican, y hay tantas cosas que aprender, por ejemplo, que los contadores saben muy bien, ¿verdad? Cuando utilizan facturas especiales y cosas así, ¿verdad? Que uno no maneja, pero que los contadores sí manejan muy, muy bien. Pero sí es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Porque esa es la parte que a nosotros nos hace falta, la parte tributaria. Entonces, estudiarlo es muy beneficioso. Ahora entiendo por qué la carrera de abogacía y notariado es lleva bastante de la mano con auditoría entonces. Ah, sí. Si nosotros pudiéramos sacar auditoría o como otra profesión, ¿verdad? Es importante porque a veces nosotros en la oficina necesitamos la asesoría de un auditor, de un contador, porque hay cosas que manejamos, pero no tenemos los suficientes conocimientos de un auditor, por ejemplo, ¿verdad? O a veces está uno leyendo la ley, el código tributario y a veces hay cosas que no entiende, que uno tiene que pedirle a un auditor, a un contador que le explique, ¿verdad? Y más que todo en cuestiones de impuestos, ¿verdad? Porque uno lo que tiene pena es faltar a algo de un impuesto, porque la SAT lo ajusta a uno, ¿verdad? Y las multas son altas, a veces el 50%, a veces el 100%, ¿verdad? Entonces, es importante cumplir con todo lo que son obligaciones tributarias para que pues no tengamos problemas más adelante. Pero así que hay que seguir estudiando en forma, ¿verdad? Y si ustedes pueden después seguir en económicas, pues es una muy buena facultad y se aprende mucho. Muy bien. Entonces de la ley de tiendas forense y tiendas notarial hay que leer toda la ley. Toda la ley, Artículo porque 1 esa ley es pequeñita, al 3. no es tan grande, sí. El decreto 8296 del Congreso
es la ley del timbre forense y timbre notarial. Y también tiene su propio reglamento. Nosotros aplicamos el decreto 8296 cuando estamos extendiendo nuestros testimonios especiales. Porque en testimonios especiales vamos a cubrir timbre notarial y timbre fiscal. Y los abogados van a cubrir timbre forense. El decreto 8292 establece en su artículo 1. Se crea un impuesto que cubrirá a los abogados y notarios en ejercicio de sus profesiones. Dicho impuesto se recaudará por medio de timbres o estampillas específicas para el efecto, que se denominarán según su clase y objeto forense y notarial. Bueno, se me había olvidado algo, antes de que se me vaya, se los voy a decir. La ley del impuesto de timbre fiscal y de papel sello oficial para protocolos no establece características de los timbres fiscales. Anteriormente sí, pero con las reformas que hubo ya no apareció. Hay una disposición administrativa que se los voy a poner ahí en el chat. Sonia escribe que yo quiero ser contadora. Sí, en su oportunidad yo quise ser contadora, pero también me llamaba mucho la atención el derecho. Y como ya era secretaria, preferí seguir derecho, ¿verdad? La resolución, aquí les voy a poner el número. Es la resolución SAT DSI 806-2013. Por medio de esta resolución, nos dan las características de los timbres fiscales. En su diseño y seguridad tendrán las siguientes características. Y acá hay un cuadrito, ¿verdad? En la primera dice tamaño, características de 45 milímetros de largo por 20 milímetros de ancho. La parte superior de 30 milímetros y la parte inferior de 15 milímetros de largo. Perforación. Todo el margen del timbre sin perforación en la parte inferior. La palabra fiscal perforada con puntos verticalmente alineada al margen derecho en la parte superior. Denominaciones. De 50 centavos de quetzal y de 1. 2, 5, 10, 25 y 100 quetzales. Numeración. Numeración serial correlativa en todas las denominaciones. Colores. Los timbres serán de colores diferentes según su denominación. Tipo de papel. Serán fabricados en papel de seguridad. Gramaje de 90 grados. Seguridad.
con fibrillas de 2 colores visibles e invisibles. Palabras en microtexto. En la parte superior estampado el escudo de armas y la inscripción República de Guatemala, imagen invisible de una figura o insignia, el valor en número y letras, el año de emisión y el número correlativo. En la parte inferior, holograma tridimensional y código de barras. La presentación es con pliego de 40 timbres. Artículo 3. Denominaciones y colores de los timbres fiscales. Las denominaciones y colores de los timbres fiscales son los siguientes. De 50 centavos de quetzal, gris. De 1 quetzal, rojo geranio. De 2 quetzales, verde oscuro. De 5 quetzales, amarillo. De 10 quetzales, violeta. De 25 quetzales, rojo cadmio, anaranjado. De 100 quetzales, verde claro o agua. Entonces acá tenemos las características, denominaciones y colores de los timbres fiscales. Como ya son las 18:54, nos tenemos que ir a nuestras respectivas clases. Damos por terminada la nuestra ahorita y los veo primero Dios el día jueves. Que tengan buena noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches, licenciada. Que Gracias, descansen, Linda, por la jovencitos. cátedra.